A ver, estamos en línea con el doctor Omar Neira. En circunstancias normales, Omar, la noticia del día de ayer tendría que haber sido: se acabaron las vacunas. Porque si hoy por la mañana nos dice la información oficial que se han vacunado 465.000 personas con la vacuna Sinopharm, quiere decir que ya no quedan vacunas para esta hora del día. Sin embargo, esa no es la noticia. Y por si acaso, y lo vamos a ir desarrollando, la señora Astete acaba de confirmar en el Congreso que ella le avisó al presidente que se estaba vacunando. Y la señora Macetti acaba de confirmar en el Congreso que ella abusó de su posición como ministra para meterse en una lista de personal relacionado, ¿no es cierto?, al estudio clínico, sin ser ella parte de este estudio. Pero vamos por partes. Omar Neira, buenos días. Philip, ¿cómo estás? Buenos días. Coincido contigo. Precisamente ayer en una invitación, en un análisis en Latinoamérica, en una televisión de Argentina, expresé lo que acabas de decir. El nivel de contagios y fallecidos que sigue teniendo Perú y que no tenemos vacunas. O sea, el tema sanitario no ha pasado. Estamos sobre los niveles de la primera ola y esto sigue siendo desastroso y trágico para nuestro país. A ver, Omar, todos sabemos, porque Omar Neira no solamente es doctor, es ciudadano, es peruano, es papá, es hijo, es hermano, es amigo, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Pero el embajador Wagner llega en medio de un escándalo del Vacunagate. El embajador Wagner llega supuestamente para firmar más contratos con Sinopharm y prometen para este mes, que ya estamos día 22, 2 millones de vacunas, para el próximo mes 3 y 3 y 3 y 5. Eso no existe ni parece existir, pero además la información que viene de New York Times, de Washington Post y de Infobae, no de Willax, no de Omar Neira, es que esta vacuna está cuestionada en el mundo, y me refiero a la vacuna de Sinopharm, por la tercera dosis en adultos mayores. Esa información viene de Hungría. Entonces, a mí lo que me parece es que se tiene que decir toda la verdad del por qué no hay vacunas. La pregunta en todo caso es: ¿por qué cree Omar Neira que no vienen más vacunas Sinopharm? A ver, sobre Sinopharm hay todo un halo de oscuridad alrededor del contrato, pero es importante que a estas alturas el Ministerio de Salud, teniendo el estudio con que aprobó la autorización excepcional de Digemid, nos diga cuáles son los datos, salvo se haya hecho esa aprobación sin ese famoso estudio de Emiratos Árabes o de China, que tanto lo han comentado. Porque si hubiera ocurrido de que compramos una vacuna solo con estudios de fase 1 y 2, y expresamente Sinopharm lo hubiera dicho, creo que es importante que el presidente, la premier, el ministro de Salud nos digan a estas alturas qué está sucediendo con Sinopharm, porque todo evidencia que no hay transparencia en esta información. Por lo tanto, frente a este escándalo que sucedió, pues es evidente que no hay posibilidades de quien pueda comprar Sinopharm y no tenemos otra vacuna, pero ahí necesitamos que, es muy sencillo, que el expediente de Digemid es un expediente que lo tiene ahora y nos digan este es el estudio fase 3 y acá está. Eso no hay una cuestión de estado sobre eso. Los estudios de fase 3 no son confidenciales. Los estudios de fase 3 se hacen por un tercero, la farmacéutica, para ser publicados a nivel mundial, así de sencillo. O sea, no hay que cautelarlo como una cuestión de Estado o secreto de Estado. En ciencia, la fase 3 se hace para publicarla, pero no está pasando, ¿no? Pero además, Omar, a ver, Omar Neira tiene un smartphone y Omar Neira tiene internet. O sea, Omar Neira no tiene que ver Canal N para informarse que la agencia France Press, una de las 5 agencias de noticias más grandes del mundo, ha informado que hay un entredicho con la AstraZeneca. O sea, Omar Neira no tiene que ver Willax ni ser fan de Beto Ortiz para informarse de lo que dice el Lancet o para informarse de lo que dice la BBC de Londres con respecto a la suspensión de los ensayos clínicos en 17 países del mundo, o enterarse de lo que dice Boris Johnson de que ellos no lo van a suspender. O sea, el tema de la vacuna AstraZeneca y las implicancias en una probable trombosis son estudios que son reales en Dinamarca y en Alemania y en Italia. Entonces, si nosotros también estamos en el tema de traer esta vacuna, tenemos un problema como el mundo.
Y muy probablemente en Europa digan en las próximas horas, días, o de repente en 20 minutos, que se suspende la exportación de AstraZeneca, lo cual nos complica más, porque si no tenemos Sinopharm y no tenemos AstraZeneca y Pfizer viene a cuentagotas, tendríamos que auparnos a la posibilidad de Sputnik o la de Moderna o lo de Johnson Johnson o la de CureVac. ¿Eso es sentido común o no? Es correcto, o Novavax, ¿no? Novavax es una vacuna también muy, muy potente que ya ha sido autorizada en una primera fase de estudios preliminares de fase 3 y creo que tendríamos que estar viendo ampliar la canasta de farmacéuticas. Esto debe ser así frente a lo que tú dices. Lo de AstraZeneca parece ser entre un juego de geopolítica, intereses, Brexit y otros temas, pero hasta hoy lo que dice la evidencia científica es que AstraZeneca está mostrando evidencia sobre alguna variante como la británica, no la sudafricana. A nosotros nos interesaría una vacuna que tenga estudios de fase 3 sobre la variante brasilera, por ejemplo, en el contexto macro. Y ahí la que ha hecho estudios es Johnson Johnson y muestra una eficacia de casi 67-68% sobre ya la variante brasilera, quiere decir sobre primera y segunda generación. Entonces, deberían haber expertos que estén haciendo este análisis macro desde el tema sanitario, geopolítico, y hacer un esfuerzo importante. Pero lo que tú dices, si no tenemos una visión clara de el mercado, el aspecto sanitario, y no hay vacunas prontas, y con un repunte aparente de los datos epidemiológicos de esta segunda ola, que nos agarre confesados lo que viene en las próximas semanas. Ahorita vamos a entrar en el repunte. Simplemente que quede claro de que en el mundo las informaciones que dan todas las agencias noticiosas, siempre estamos hablando de resultados parciales y preliminares, ¿correcto? Eso es algo que pasa por dar un ejemplo, acá en Lima, yo le comento al doctor Neira, se están llevando a cabo los análisis, los estudios clínicos de la vacunación CureVac, que es Bayern, el super laboratorio alemán, Novartis y GSK. Los tres más grandes laboratorios de Alemania están llevando acá en Lima, Perú, Universidad de La Molina, ¿no es cierto?, estos estudios. Entonces, en la medida de que Europa se los apruebe, tendremos una nueva opción. La vacuna Sputnik es una realidad en el mundo y el gobierno mismo está diciendo que está negociando. El punto es, Omar, que tenemos que acelerar todo lo que tengamos que acelerar para buscar una alternativa a Sinopharm. Yo repito, este es el sentido común, porque Sinopharm además no es todo, como dicen ustedes los doctores, reliable. Esa es la verdad. Entonces, eso no es un tema de opinión de Philip Butters o de Omar Neira, es un tema de consenso mundial, porque si no todos los presidentes del mundo no hubieran comprado 5 o 6 tipos diferentes de vacunas, ¿no es cierto? Es correcto. O sea, en ese análisis creo que deberíamos tener ya una alternativa potente de vacunas a las de Sinopharm. Pienso que no van a llegar por todo esto que se ha venido discutiendo, no solo en Perú, sobre todo a nivel mundial. Frente a no datos claros, la comunidad científica tiene reticencia con ver qué es, pero independiente de eso, es una farmacéutica importante, Sinopharm, pero no hay. Necesitamos eso, la de CureVac. O sea, habría que estar haciendo cola hoy día en la puerta de Bayer para decir, oye, se aprueban las próximas semanas, yo quiero tus 10 millones de dosis, 20 millones. ¿Lo quisieron los demás? Novavax acaba de aprobarse hace una semana en Estados Unidos y no tiene gran requerimiento todavía, pero no, estamos viendo esas cosas, ¿no? A ver, Omar, entiendo, el doctor Omar Neira hace unos minutos está en un Zoom y no puede haber escuchado lo que nosotros sí hemos escuchado y se lo comento. La señora Astete ha dicho que ella se vacunó con anuencia del presidente, que ella le dijo al presidente que se vacunaba porque ella es una persona adulto mayor, porque tenía que ir a trabajar a Tumbes, tenía miedo que se vacune, era una persona al expuesto. Bueno, comprenderá el doctor Neira, como todos los profesionales de la salud, todos los policías y militares y hasta los choferes de los ministros, en fin. La argumentación de la señora por sentirse en peligro realmente es bastante amplio y es algo natural. Pero ella lo que refiere es que ella lo hizo de manera pública, entró caminando a la Cayetano, que hasta fotos se tomó. Entonces la pregunta es, según lo que puede conocer el doctor Neira hasta estas alturas del día,
esto de personal relacionado abre una caja de Pandora, porque personal relacionado puede haber sido ella, su chofer, su viceministro, su secretaria, porque personal relacionado puede haber sido el propio Málaga. Málaga vacuna a su hija que vivía en Alemania, y el viceministro vacuna a toda la familia. Entonces, según su conocimiento en los estudios clínicos convencionales que se realizan en este tema del COVID, ¿hay unas listas de personales relacionados que están a libre albedrío de alguien como el señor Málaga? Philip, dame por favor unos segundos para explayarme y explicar bien todo esto que creo que se está mal informando, ¿sí? A ver. No existe un producto sanitario que se pueda utilizar en humanos, sea en el Perú o en un país serio, sin una autorización expresa para el uso en humanos. Y eso se llama registro sanitario. Hay una excepción a esta norma. Es la que se autoriza para ensayos clínicos únicamente para los voluntarios. No existe posibilidad de usarla fuera en el equipo investigador, y te voy a explicar por qué. Regulatoriamente y en el análisis legal, ese uso ha sido ilegal. La ley de medicamentos farmacéuticos en el Perú, que fue promulgada en la época del ministro Ugarte, es clara y establece, inclusive relacionado ya a conceptos de Código Penal, de que cualquier producto que se use bajo no el registro sanitario es ilegal. Y eso es clarísimo, no hay mucha discusión sobre ese tema, es ilegal. Entonces lo que ha sucedido es que dicen, no, estos 3.200 dosis tuvieron autorización del INS y de GEMIC. Es correcto, pero esa autorización es el punto. Mi punto de vista y mi posición es que esa autorización es antiética e ilegal por esta razón. Cuando un investigador que está intentando probar algo en personas, en humanos, se va a someter al uso benéfico de ese medicamento, va a sesgar su juicio. Por lo tanto, la ética en investigación científica es clara y no permite hacer esto. ¿Qué es lo que hicieron? Jalaron la norma para que ingresara dentro de un protocolo legalizando algo que era ilegal y antiético. ¿Sí? Eso es lo que sucedió. Por eso es que en la versión 2 o 3 del protocolo recién aparecen las 3.200 dosis. En la versión original del protocolo no aparecen las 3.200 dosis. Y a partir de ahí legalizan un proceso científico para que el aspecto legal autorizara el uso en personas extrañas a los voluntarios. Y eso para mí es antiético e ilegal. Y que un funcionario, sobre todo de salud, tal vez en el caso de la canciller, su desconocimiento del aspecto regulatorio y científico podría en cierto modo justificar su ignorancia, pero en el caso del Ministerio de Salud, de todas las autoridades, saben y conocen, porque hubo una coordinación previa en agosto, que esas 3.200 dosis, si no eran para los voluntarios, eran ilegales. Y ajustaron todo el protocolo para que se convirtiera en legal. Pero eso invalida todo el estudio y todas estas desviaciones adicionales que hemos visto. Espero haber sido claro con eso. No, sí, claro. Además, pues, o sea, si Neira va a poner como personal relacionado a su hija que vive en Alemania porque va a venir a ver a la abuela, o sea, ya pues, o sea, eso no lo hace Neira ni cuando juega la comidita en su casa. O sea, eso es algo ridículo. El que la señora diga, que la señora Astete diga que ella, para cumplir con su labor, tenía que vacunarse porque era personal de riesgo. Bueno, entonces, eso es tan amplio como que todas las personas que trabajan para el Estado peruano podrían haberse metido ahí. Y el gran drama, doctor Neira, es que hay una lista todavía oculta. El presidente no va al Congreso. Entonces, cuando malogran un estudio, el daño no es solamente para Sinopharm o para la reputación de la Universidad Cayetano Heredia, que hasta hace meses era impecable, porque esto ha fastidiado y mucho la reputación de la Universidad Cayetano Heredia, porque dicen qué clase de doctor puede haber hecho esa barbaridad, cuando el 99.9% de la gente que trabaja en el Hospital Cayetano Heredia estaba expuesto a morirse y no tenía ese privilegio, y cuando el 99.9% de los alumnos y exalumnos de la Cayetano Heredia saben perfectamente lo que usted dice. Yo ni siquiera sé, doctor, si usted es un exalumno de la Cayetano Heredia.
Pero eso lo sé yo, que no he estudiado. A mí también me han llamado para decirme, oiga, señor Batters, vamos a poner a su mamá en la cola como personal emblemático de la vacunación. Yo no voy a ser tonto para no darme cuenta, Omar, que mi mamá no tiene ningún tipo de privilegio. O sea, eso es algo evidentemente absurdo. El drama hoy, al margen de todo el vacunagate, es que no tenemos vacunas, y acá entramos al tema también central. Omar, la gente no está coleccionando en el Perú balones verdes. La gente no está haciendo colecta para comprar balones verdes para jugar al doctorcito. La gente hoy no hay cama hospitalaria ni cama UCI porque se sigue con el nivel de contagio. Porque la gente se sigue muriendo y el gobierno sigue diciendo que han bajado el ritmo de contagios y seguimos hablando de la data oficial. ¿Sirve la data oficial a esta hora de la mañana? Mira, para tomar decisiones adecuadas y sanitarias necesitas contar con data real, no la oficial, sino real, y eso te permite decir a qué camino vamos. Pienso, ese fue el análisis que hacíamos ayer con periodistas de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, que sanitariamente hoy me parece inmanejable lo que está sucediendo. El sistema hospitalario colapsó el año pasado, no hemos podido levantar, y no es así porque hicimos una apuesta equivocada. Esa no es la apuesta hospitalaria, la adecuada, y no estamos haciendo lo que se tiene que hacer, y se ha dicho largamente en todo el mundo. Y en ese contexto, sin vacunas, sin promoción de la salud para que la gente guarde medidas de bioseguridad importantes, el panorama sigue siendo sombrío las próximas semanas y meses, y tal vez un par de años. Esto no va a pasar este 2021. Y bajo ese concepto, creo que es justo que los peruanos exijamos que protejan nuestra salud, y si no, nos dejen empezar a trabajar en círculos seguros de salud, porque esto se pone inmanejable para nuestras familias. O sea, esto no es posible. Yo recibo decenas de llamadas de mucha gente que conozco y no conozco, pero yo no soy del sector público, hace mucho tiempo dejé el sector público, y intento ayudar en la medida de mis posibilidades. Claro, pero te piden cama UCI, te piden vacuna. O sea, en lo que va a terminar esto, doctor Neira, es en lo siguiente. El gobierno tarde o temprano va a tener que doblar el brazo y permitir que la vacuna sea adquirida por los privados, cuando ya en el mundo, y esto va a pasar en 2 semanas o 3 semanas, en donde los privados abiertamente van a por importar, porque al subir la Nonovac o la CureVac o quien sea, basta la decisión del laboratorio en decir sí le vendo a la AFP, a la empresa prestadora de salud, o por último, doctor, la gente en Chile se termine de vacunar de acá a 3 semanas, y Chile va a decir vengan acá y vengan a Colombia o en el estado de Mississippi o el estado de Utah o Virginia o donde sea en Estados Unidos, la vacuna privada va a ser una realidad, la gente va en menos de un mes, la gente va a ir a cualquier Walgreens, a cualquier Duane Reade o a cualquier farmacia Inca Pharma gringa y se va a vacunar. Y va a terminar ahí sí siendo muy discriminatorio, es decir, el que tiene plata se salva, el que no tiene plata queda en manos del Estado a morir. Eso es lo que va a pasar. Pero Philip, es que no seamos como sociedad hipócrita, eso está sucediendo, eso no es que va a pasar. Claro. Ya hace semanas el que tiene posibilidades de dinero ya se vacunó en este país. El problema no es ese, es los que menos tienen. Y ellos van a seguir perjudicándose por normas o posiciones políticas que hemos visto. O sea, es proteger a los que menos tienen. El que tiene dinero, Philip, tú y yo sabemos, ya se vacunó acá en Perú. Ya fueron, tomaron un vuelo y se vacunaron. Y decidieron con qué vacuna hacerlo, inclusive. Entonces, el tema está en que hagamos como país un esfuerzo, no público-privado, sino un esfuerzo para que lleguen vacunas masivamente, pero prontamente, Philip, no para fin de año. Para fin de año, esa generación de vacunas no van a ser útiles. Y mientras no comprendamos que en salud pública la inmunización rápida y masiva es la única que nos intentará sacar de esta crisis, nuestro país es de los más castigados, ¿no? 134.000 fallecidos en exceso, yo le llamo sindemia, son de las más catastróficas a nivel mundial. Doctor, ha sido clarísimo, ha sido muy amable también el doctor Neira.
Gracias, Philip. Un abrazo. ¿Ok? Nuestra obligación es informar de la manera más veraz. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.